Amén. Buen día, iglesia. Tomen asiento. Estamos cantando el Salmo 19 en esta última alabanza. Dice así el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Portador de tu gloria, sí, por milenios los cielos han declarado la gloria de Dios, pero en el futuro declararán su ira, sí. Por milenios, repito esto, los cielos han declarado la gloria de Dios, y seguimos haciéndolo, pero en el futuro declararán su ira. Entramos al capítulo 9, ¿sí? Un nuevo capítulo, ¿sí? Donde hoy podremos estudiar la quinta trompeta, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 12 que hoy vamos a estudiar. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Si usted comprende, usted verá en la lectura que hemos dado, sí, muchos de los estudiosos de la palabra, sí, la mayoría de los que he podido estudiar para dar este tema, muchos han titulado esta parte como el infierno en la tierra, a la quinta trompeta. El infierno a la tierra. Hablar del infierno a veces en este tiempo es difícil para muchos predicadores. De hecho, no quieren predicar, no quieren hablar sobre el tema, ¿sí? Porque para muchos no es atrayente, podríamos decir así, para la iglesia. Han decidido muchos han decidido no predicar sobre lo que es el infierno, aunque entendemos que Cristo predicó más del infierno que del cielo, según también muchos comentaristas cristianos. Entonces, cuando se habla del infierno, a veces uno se huye y a veces es difícil también hablar sobre esto. Muchos no quieren enseñarlo, ¿sí? Pero también muchos no quieren escuchar cuando se habla del infierno. Es difícil para mí enseñar sobre el infierno, como también es difícil para los oyentes escuchar algo sobre este tema, que es el infierno. Pero de algo hay que estar seguro. El hecho de que yo diga que no hay infierno no va a decir que no existe el infierno, como dicen las personas, ¿no? Las personas tienen un montón de argumentaciones, ¿no? Para muchos no existe ni el cielo ni el infierno, que todo lo que hay aquí es todo lo que hay, ¿sí? Que no hay nada más allá de la muerte. Punto.
Pero al hablar sobre este capítulo 9 y hablar de la quinta trompeta, es hablar del abismo, del pozo del abismo, ¿sí? Que es un lugar donde están encarcelados muchos demonios. Es un lugar, o sea, comúnmente lo podemos conocer con el nombre del infierno, ¿ya? Y hay algo que tenemos que entender en relación al infierno. El infierno es un lugar real, según la Biblia, ¿sí? No es una metáfora, ninguna alegoría o algo así. El infierno es algo real, ¿sí? Y es algo real creado por quién, por Dios. Es algo que existe, así como existe el cielo, es real, literal, ¿sí? No sabemos dónde está en realidad el infierno, ¿sí? No sabemos. Algunos argumentan que está en el centro de la tierra o en las profundidades de la tierra, ¿no? Pero para nosotros abajo puede ser, para los chinos arriba. Entonces, no sabemos, pero es un lugar real el infierno, según las escrituras. También según las escrituras, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. ¿Sí? Justo digo porque no todos van a ir al mismo lugar. Si uno lee las escrituras, dice, oh Capernaum, ¿no? Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estas señales, ellos les hubieran creído. ¿Sí? Mayor será el castigo, dice. Hay niveles de castigo que menciona la Biblia de este lugar. Entonces el infierno es un lugar de castigo eterno, o sea, no es un lugar que va a cumplir una función determinado tiempo, sino es eterno, es eterno. Y el infierno ese fue preparado para quienes, según las escrituras, para el diablo, los ángeles y todos aquellos que murieron en su pecado, ¿sí? Enemistados con Dios. A veces creemos que el infierno solamente es un lugar para aquellos, los borrachos, los drogadictos, las prostitutas. No, va a haber gente que moralmente, o sea, aquí en la tierra va a ser intachable, podríamos llamarlo así, pero no cree en Dios. Va a haber personalidades, sí, que pueden hacer obras grandes en relación a la humanidad, sí, ser bondadosos, dadivosos, pero que rechazan el señorío de Cristo, que rechazan el evangelio de Cristo, pues van a estar en ese lugar. Pero eso no es justo, ¿sí? ¿Quién es justo en esta tierra? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3, no hay justo ni aún un, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero acaso es justo que el africano que nunca ha escuchado hablar de Jesús vaya al infierno? Sproul decía, ¿habrá uno de ellos que sea justo? No, ¿sí? Su eterno poder y deidad, dice en Romanos capítulo 1, ¿sí? Su eterno poder y deidad, ¿no? Se hacen claras, se hacen visibles. De modo que nadie tiene excusa, nadie va a tener excusa. El infierno es real. Me gustaría que no haya ese lugar, pero es un lugar real. Es un lugar donde ahorita sí hay muchos ángeles caídos, demonios, se los llama la Biblia, que están encarcelados, están sujetados ahí. Pero cuando leamos la quinta trompeta, que hoy nos toca estudiar, ¿sí? Ese pozo del abismo, que vamos a estudiar más adelante, implica que se va a abrir, dice. ¿Sí? Y van a salir, pero millones de estos que están ahí, obviamente por 5 meses, ¿sí? Y la gente dice que va a procurar, tanto va a ser el daño que van a causar, que va a procurar matarse, dice, pero la muerte va a huir de ellos. No van a poder ni suicidarse, de alguna manera. Aquel que quiera ahogarse va a poder quizás respirar dentro de agua, o aquel que quiera quemarse, o aquel que quiera lanzarse. De alguna manera no van a poder morir. Eso dice. Pareciera ciencia ficción lo que vamos a estudiar hoy, cuando vemos la descripción de estos que toman, ¿sí? Pareciera que es ciencia ficción, ¿no?
si te das cuenta, hasta ahorita, hasta lo que hemos estudiado, hablando desde los sellos, ¿sí? ¿Cómo está la humanidad hasta este momento? Ya hemos pasado de la tribulación a la gran tribulación, ¿no es cierto? 3 años y medio la tribulación, 3 años y medio la gran tribulación, así lo han dividido. Pero ya hemos visto, ¿no es cierto?, guerras, hambres, ¿no?, enfermedades, terremotos, meteoros que caen a la tierra, el agua convertida en sangre, ¿no?, el agua potable volviéndose amarga. O sea, se imaginan ustedes ahí en ese tiempo que ya es hasta este momento, ¿sí? Y todavía no es nada a las cosas que todavía se va a mostrar, porque todavía se va a mostrar el quinto, el sexto sello, y el séptimo que trae consigo las 7 copas. Y el ángel está ahí, ¿no? Un ángel en medio día del día está proclamando y está gritando, dice, ay, de aquellos moradores de la tierra, término técnico en Apocalipsis, para aquel que no es cristiano, ¿no? Para aquel que rechaza a Cristo, esperando que se arrepientan los que están aquí en la tierra. Y todavía se les da estos 5 meses como para que se arrepientan al ver todas las cosas que están sucediendo. Y las escrituras, ¿qué nos dice? ¿Sí? Ni aún así, dice, se arrepintieron de sus pecados. Ni aún así. Ahora, cuando vemos nosotros todo el ámbito, ¿no?, de lo que vivimos, o sea, el teatro, podríamos decir así, de lo que ha sucedido desde un inicio, ¿no? Satanás y sus huestes demoníacas han siempre atacado al género humano, siempre, ¿sí? Y han convertido la tierra en el campo de batalla principal, en su guerra cósmica. ¿Contra quién? Contra Dios, contra los santos ángeles y contra los elegidos, desde un inicio, ¿no es cierto? Desde un inicio. Satanás lanzó el primer ataque ¿a quién? A Eva, ¿no es cierto? O sea, en el huerto del Edén, ¿sí? Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Desastrosas, ¿no? Romanos 5:12 dice, y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, después de la caída, Dios en su misericordia prometió ¿qué cosa? Un Salvador, ¿no es cierto?, que vendría a destruir a Satanás y a librar a las personas de su poder. Génesis 3:15. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí viene la promesa del Salvador. ¿Qué hace Satanás? Contraataca, ¿no es cierto?, ¿sí?, enviando demonios para que cohabitaran con las mujeres, intentando producir una raza híbrida. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, muchos no asumen esa situación, ¿sí? Son demonios humanos de personas a quienes Dios y el hombre no pudiera, Dios hombre, o sea, Cristo no pudiera expiar. Estás hablando cosas profundas o cosas así, son cosas así que tienen su sustento. ¿Qué hace el Señor frente a aquello, frente a ese ataque? Destruye, ¿no es cierto? Viene el diluvio, ¿sí? ¿Cuántos solo se salvan ahí? 8 personas. 8. Pero Satanás siempre ha atormentado ¿a quiénes? A los hijos de Dios, o sea, a los que creen en Dios. ¿Te acuerdas de Job? ¿Sí? Job revela Satanás, al atormentar al justo Job, revela ¿qué cosa? Su odio a lo que es santo. Y cuando uno hace un estudio de Job, ahí vemos que Satanás todavía tiene entrada, ¿sí? ¿A dónde? Al cielo, ¿no? Vinieron los hijos de Dios, o sea, los ángeles también llamados así, y Satanás, o sea, ¿no? Y ahí, ¿qué le dice al Señor? ¿No? ¿Te acuerdas lo que Job dicen? ¿De dónde venía? ¿De dónde vienes? ¿No? De rodear la tierra. ¿No has considerado a mi hijo Job, no es cierto? Ah, bueno, él te da gloria, él te da por las cosas que tienes, por las cosas que le das, ¿no? Y empieza ahí, ¿no? Todo aquello, quítale esto, ¿no?
¿sí? Mueren sus hijos, pierden sus cosas. Job permanece ahí fiel a Dios, mostrando que la fe salvadora realmente es permanente y que Dios sostiene a los suyos. Porque al final, tú has visto, ¿no? Al final, Job es bendecido, es recompensado, ¿no es cierto? Pero siempre hay una lucha entre Satanás, ¿no? Sus huestes malignas, ¿contra quién? Contra Dios, ¿no? Contra los santos ángeles y contra los elegidos. O sea, en este tiempo la iglesia, siempre va a haber lucha. Por eso dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, ¿no? Contra principados en las regiones celestes. O sea, va a haber lucha. Ahora, la iglesia siempre ha sido blanco de los ataques satánicos de Pedro. A Pedro lo atacó. Ananías y Zafira fueron tentados por Satanás, ¿no? Para que mintiese, ¿no? Vemos a un apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces le impidió Satanás para ir a un lugar a predicar el evangelio? Por ejemplo, a Tesalónica. Y peor aún, Satanás, ¿qué hace? Lo que hace es atacando a la iglesia, trayendo, ¿qué? Inconversos a las filas, mezclándose como la cizaña, ¿no? Entre el trigo. Por eso, en toda iglesia, ¿sí? Siempre hay cizaña. Trigo y cizaña. Satanás sabe que sus días están contados. Hasta este momento, sí, Satanás puede todavía estar, no solo Satanás, muchos ángeles pueden estar en el cielo, sondando. Ya fueron lanzados, pero todavía se les permite estar ahí. Pero va a haber un tiempo, aquí en el tiempo que cuando leamos hoy día, ¿sí? En los cuales esa todavía libertad de estar allá, ¿sí? Se le va a terminar. No va a haber más. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a venir y va a juntar a todos sus demonios o ángeles caídos, ¿sí? De los que estaban allá con él, los que estaban aquí y los que están en el pozo del abismo. Quiero que me entiendas muy bien algunas cosas que te voy a decir. Entonces, pero Dios en su soberanía permite y supervisa todos los ataques de Satanás y cumple su propósito a pesar de ellos y a través de ellos. En otras palabras, Satanás viene a ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios. En el futuro, Satanás, ¿qué va a hacer? Servirá al propósito de Dios al permitirle lanzar otro ataque mortal contra el género humano. El ataque vendrá al sonar la quinta trompeta durante el tiempo del juicio de Dios en la gran tribulación. Por eso decía hace un principio cuando cantábamos el Salmo 19. Por milenios los cielos han declarado la gloria de Dios, pero en el futuro declararán su ira. Los juicios de las primeras 4 trompetas implican ¿qué? ¿Se acuerdan de la anterior semana? Ya para entrar, ¿no? Implican objetos lanzados a la tierra desde el cielo, ¿no? O respecto a la cuarta trompeta, la afectación de los propios cuerpos celestiales, es lo que ya hemos estudiado la anterior semana. Y ahí hemos terminado cuando el ángel está proclamando, o sea, está pronunciando un triple mensaje de ayes, ¿no? Y esos 3 ayes, ¿qué significan? ¿Sí? El primer ay, la quinta trompeta, el segundo ay, la sexta trompeta, y el tercer ay, la séptima trompeta, que dentro de ellas están ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. O sea, muy bien, entonces cada uno de los juicios de las 4 primeras trompetas afecta al universo físico de alguna manera, pero con el sonar de la quinta trompeta, el centro de atención se moverá del reino de lo físico al de lo espiritual. Esos traumáticos acontecimientos asociados con la visión de la quinta trompeta se revelan en 4 escenas. Entonces, para estudiar esta quinta trompeta vamos a hacer lo vamos a dividir en 4 escenas principales,
¿sí? De la quinta trompeta. Solo vamos a abarcar la quinta trompeta. Vamos a hablar sobre el abismo abierto, versículo 1 y 2 del capítulo 9, el poder desatado, versículo 3 al 6, el aspecto revelado, versículos del 7 al 10, y el príncipe desenmascarado, versículos del 11 al 12. Muy bien. Vemos ya la escena, ¿no es cierto? ¿Sí? La iglesia no está, ¿sí? No está. Vienen los jinetes, ¿no? Los sellos son abiertos, ¿no? Las trompetas, ¿no? Hay un caos aquí en la tierra. Hay un caos. Hemos visto al primer ángel tocar la trompeta, hubo granizos mezclados con sangre, ¿no? Lanzados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde, el segundo ángel toca la trompeta, sí, una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, la tercera parte de las naves fueron destruidas, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, ¿no? El nombre de esa estrella es Ajenjo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, ¿no? Y después vemos a este ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Y ahí viene el quinto ángel, sí, tocó la trompeta, dice, y vi, dice, ¿qué cosa? Una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Ahora, cuando el quinto ángel toca su trompeta, Juan vio qué cosa, una estrella, dice, que cayó del cielo a la tierra. Ya en sus visiones el apóstol Juan ya había visto varios cuerpos celestes caer a la tierra, ¿no es cierto? Pero aquí, sí, o sea, sin embargo, en este versículo, a diferencia de estos, esta estrella no era un pedazo inanimado de materia celestial. No estamos hablando de un asteroide o de un cometa, sino es un ser angelical que ve Juan. ¿Ya? Ahora, el que se diga que cayó del cielo a la tierra sugiere que esto es una alusión ¿a quién? A Satanás. ¿Sí? A Satanás. ¿Quién es Satanás? El jefe de los ángeles caídos. Cuando se habla de estrellas, ¿sí? No siempre es ese asteroide o ese cometa o cualquier cosa, sino también, ¿se acuerdan que en los mensajes a las 7 iglesias, las 7 estrellas se presentaban personalidades, ¿no? ¿No es cierto? En algún momento en las escrituras, conforme al contexto, podemos identificar si una estrella es un asteroide o un objeto inanimado, ¿no? Un cuerpo, ¿no? O una personalidad. En este caso, se está hablando de una personalidad. Y esta personalidad, conforme a lo que vemos en toda la Biblia, ¿sí? Identificamos a quién? A Satanás. Cuando uno va, por ejemplo, a Isaías, capítulo 14, versículos 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres ¿hasta dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí describe, ¿qué cosa? Su caída ¿de quién? De Satanás, ¿no es cierto? El jefe de los ángeles caídos. Jesús mismo dijo en Lucas 10:18, él dijo, y veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, cuando hablamos o identificamos a este personaje, o sea, a esta estrella que cayó del cielo, ¿sí? Identificamos una personalidad y esta personalidad es Satanás. Recuerda, las estrellas también pueden referirse a personalidades, como Job 38:7 así lo dice. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaron todos los hijos de Dios. Ahora, una pausa. La caída de Satanás
¿sí?, descrita en capítulo 9, en este versículo 9, capítulo 9, versículo 1, no es por su rebelión original, aunque él y los ángeles cayeron con él, ¿ya? Según, por ejemplo, Apocalipsis 12:4, fueron expulsados del cielo. Satanás retiene, como dije, un acceso a la presencia de Dios, donde constantemente acusa a quienes, a los creyentes. Por eso en Apocalipsis 12:10, ahí lo nombran como el acusador de los hermanos. O sea, si en algún momento, ¿no?, como nos muestra en el Antiguo Testamento, había un sumo sacerdote, Josué, ¿no?, y Satanás está acusándolo, ¿sí?, acusándolo. O sea, él es el acusador de los hermanos. Ay, mira, y dice que es pastor todavía, y mira, cómo está, cómo vive, ¿sí? Mira, y dice que es cristiano. O sea, claro, tú, acusando. Pero de lado está, ¿quién? Nuestro abogado, que es ¿quién? Cristo Jesús, ¿no? Abogado tenemos en Cristo, dice, ¿no? Pero durante la tribulación, ¿sí?, él y sus huestes demoníacas lucharán sin éxito contra Miguel y los santos ángeles, dice, y como resultado de su derrota serán lanzados permanentemente a la tierra. Ahora, déjame explicarte esto, que quizá lo he leído muy rápido. Hasta el momento Satanás, ¿sí?, y algunos ángeles tienen acceso todavía al cielo, a la presencia, ¿sí? Ahí están acusando. Pero va a haber un momento, ¿sí?, y vamos a leer esto, el versículo, capítulo 12, el versículo de 7 al 9, dice, de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay una batalla, ¿no? Ángeles buenos, ángeles malos, ¿no? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en él. Escuche bien este versículo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué implica eso? Se acabó su presencia allá en los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, hay una batalla en un momento, ¿sí? Ya no va a poder ir, o sea, no va a estar ahí, porque de una vez el Señor, o sea, va a haber una lucha, dice, ¿no?, la cual va a terminar derrotando a Satanás, al diablo y a los que le siguen, y los va a sacar de la presencia ya del cielo. Ya no van a poder estar más allá. ¿Qué va a hacer entonces Satanás? Satanás pues va a buscar poner orden a todas sus huestes, ¿no? O sea, él es el líder, ¿ya? Los que ya estaban en la tierra, porque aquí hay, ¿sí? Los que ya están en la tierra, ¿sí?, los lanzados a la tierra con él, y los encarcelados que están en el pozo del abismo, que más adelante vamos a estudiar, ¿no es cierto?, van a salir. Ahora, más adelante vamos a ver también que no todos los ángeles caídos que están en el pozo del abismo van a salir, porque hay algunos que están a perpetuidad, hasta que sean lanzados al lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre, vamos a estudiar más adelante también, podríamos decir que es la terminal del infierno, o sea, el lugar donde está reservado, ¿ya? Y los primeros que va a inaugurar el lago de fuego y azufre es el anticristo y el falso profeta. Y de hecho, ellos van a ir vivos, no van a morir. Vamos a estudiar más adelante. Y después Satanás va a ser lanzado ahí y va a ser detenido por 1000 años, ¿no es cierto? Entonces, el pozo del abismo, aquí, abusos en el griego, aparece 7 veces en Apocalipsis, y siempre respecto a ¿qué? A la morada de los demonios encarcelados. ¿Sí? Es la morada de los demonios encarcelados. ¿De todos? No. Porque hay algunos, en la soberanía de Dios, algunos Dios los tiene ahí encarcelados. Hay otros que están aquí en la tierra. ¿Están entendiendo eso? ¿Sí? Y hay otros ahorita que están dando, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿No? De rodear la tierra. Todavía están ahí.
Pero en un momento dado, cuando estalle esa lucha, ¿sí? Miguel, los ángeles santos, y contra Satanás, el diablo y sus ángeles caídos, ¿no es cierto? Los van a lanzar, ya no van a tener entrada. Y ahí va a terminar. Satanás va a venir con toda la furia, ¿sí? Aquí a la tierra. Los demonios tiemblan. No, los que están aquí no quieren ir a ese lugar, al pozo del abismo. ¿Te acuerdas cuando Jesús libró a los endemoniados ¿no? Y les rogaban a que no le mandasen al abismo, le decían. Has venido a atormentarnos, o sea, porque es un lugar de qué? El abismo es un lugar de tormento. El abismo es un lugar donde Cristo predicó entre su muerte y su resurrección. Ahora, y no predicó las buenas nuevas. Él predicó allá qué cosa, victoria sobre la muerte. Les dijo, he vencido. Pensando que ellos, ¿no? Entre su muerte y su resurrección fue a las profundidades. Eso podemos leerlo en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 19. ¿Qué tal si leemos eso? No me voy a apurar mucho en esto, ¿sí? Que aquí vamos a hablar un poquito tal vez de conocimiento. En primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18, ¿sí? 19 dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó, dice, ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, decir 8, fueron salvadas por agua. Predicó, dice. O sea, declaró ahí, ¿qué cosa? Victoria. Ahora, aquí es un poquito para conocimiento, simplemente. Aquí Pedro, por ejemplo, ¿sí? Pedro utiliza, escogió un término, ¿sí? De la mitología griega, que conocían sus lectores, ¿sí? Y él habla en este pasaje de los espíritus encarcelados, o sea, ese término, usa un término, tartarus, es una palabra latina, ¿ya? Que más o menos es un participio griego, o sea, derivado del sustantivo griego tartarus, que es un término de ahí nace el término de infierno. Jesús utilizaba un otro término porque se dirigía más a judíos y era la gehenna, ¿ya? Que viene a ser también un término, es una palabra griega, pero cuando Pedro utiliza una palabra que sus lectores puedan entender de qué lugar se está hablando. Ahora, aunque ese nombre viene desde la mitología griega, donde era un lugar donde era, podríamos decir así, era un lugar donde era, voy a usar las palabras correctas, ¿no? Este lugar, o sea, Tartarus era el nombre que se usaba en la literatura griega para referirse al lugar donde los peores pecadores, los que habían ofendido personalmente a los dioses, iban después de la muerte y recibían castigo. El lugar donde Dios guarda a los demonios encarcelados es sin duda peor, diferente al lugar imaginario de la mitología griega, pero utilizan esos términos para entender de que existe un lugar de tal magnitud, ¿sí? Un lugar, y Pedro utiliza esta palabra, ¿sí? Mostrándoles que hay un infierno, ¿sí? Que Cristo, entre su muerte y su resurrección, o sea, entre su muerte, ¿no? Y su resurrección, fue y predicó a declarar victoria a estos demonios que están encarcelados en el pozo del abismo. ¿Ok? O sea, ahorita, en este momento existe ese lugar. Y esos demonios, ¿sí? Esos demonios que quisieron corrompir la raza humana, ¿sí? Vamos a leer Génesis 6, versículos del 1 al 4, si tienes tiempo, ¿no? Viéndoles a las mujeres bellas que había en la tierra, quisieron formar una especie de
de híbridos humanos, para que no haya redención de estos, ¿no? De esos gigantes, de esos Nephilims que se habla, que vendría a ser otro estudio, ¿sí? Judas los identifica mucho mejor en Judas versículos 6 y 7. Pero eso es para otro tema. Entonces, los demonios encarcelados en el abismo son sin duda, ¿qué cosas? Son los más malvados, viles y perversos de todos los ángeles caídos. Judas, porque es fácil de encontrar, voy a leer Judas, versículo 6, hace mención de estos. Fíjate, Judas, el último, antes del libro de Apocalipsis, solo es un capítulo, dice, versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Prisiones eternas. ¿Qué implica esto? Hay algunos de estos ángeles, de estos demonios, sí, que no van a poder salir, porque tienen que esperar el juicio del gran día. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, tenemos que entender, o sea, los espíritus encarcelados en el abismo son los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Son demonios que cohabitaron con mujeres en el fallido intento de Satanás de corromper el género humano y hacer posible su redención. Muy bien, los demonios entonces, vámonos a Apocalipsis, ya un poquito dándoles estas referencias. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, dice, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Quién es esa estrella? ¿Ya hemos identificado? Satanás, ¿no es cierto? Satanás, ¿sí? Satanás. Que cayó del cielo a la tierra, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿quién le da la llave del pozo del abismo? ¿Quién da? Cristo. Fíjate, Apocalipsis 1.18, ¿quién tiene las llaves? 1.18, ¿qué dice? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es un sinónimo, ¿sí? La palabra griega también. ¿Ya? De infierno. El Hades. ¿Quién tiene las llaves? Cristo, ¿sí? Él es el que está con la llave. Pero él le da la llave, ¿sí? Le da la llave, dice, le da la llave del pozo del abismo, y el versículo 2, dice, y abrió el pozo del abismo. Ahora, esta llave, o sea, después que Satanás recibió la llave del abismo de su guardián, el Señor Jesucristo, como hemos leído, abrió, dice, el pozo del abismo, ¿y qué hizo? Liberó a quienes, a los presos. ¿Liberó a quiénes? A los demonios. A ver, pónganse a imaginar aquí, como para hacer un paréntesis. Se imagina ahorita, si los peores criminales que hay en todo el mundo fueran sueltos y tuvieran la libertad de hacer lo que en su naturaleza ellos hacen. Ahora, aquí estamos hablando, ¿sí?, de demonios de los peores, que están ahorita encarcelados. En su soberanía Dios, ¿sí?, dijo, estos se quedan, estos están, ¿sí? ¿No? Claro, conforme a sus propósitos, todavía están sueltos. Pero hay un grupo que está ahí. No pueden salir. Porque ¿quién tiene la llave? Cristo, ¿no? Cristo le da la llave, ¿no? ¿Ya? Y les dice, ¿qué hacen? Salen, ¿no? Y se abrió el pozo del abismo y subió humo, dice, del pozo. Y subió como humo. Esta palabra como hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Como humo, dice. Ahora, el humo en Apocalipsis puede referirse a cosas sagradas, como por ejemplo Apocalipsis 8.4, ¿no? Cuando sube el humo del incienso son las oraciones de los santos, ¿no es cierto? Y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios. Puede referirse a cosas
sagradas, Apocalipsis 8:4 y Apocalipsis 15:8. Pero por lo general está asociado con juicio, está asociado con juicio. ¿Ya? Y eso vemos en Apocalipsis 14:11, 18:9, 18, Apocalipsis 19:3. Muy bien, entonces, tan grande fue el volumen del humo emanado del abismo que se oscureció, dice qué cosa, el sol y el aire por el humo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Cuando quemábamos en San Juan era 3 días mínimo no salía el sol. Pero aquí estamos hablando de ese humo contaminando el cielo, ¿sí? Que simboliza la corrupción del infierno lanzando humo desde el abismo para contaminar el mundo. Exacto. Ahora, el abismo abierto, ¿sí? Ese es el abismo abierto, se abre el abismo abierto. Y vamos a ver ahora la segunda escena, que es el poder desatado. O sea, de las inmensas y funestas nubes de humo que oscurecieron el cielo y causaron pánico entre los habitantes de la tierra, Juan, ¿qué vio? Vio surgir un nuevo tesoro. Perversos demonios tomando forma visible semejante a la langosta salieron por montones del abismo para infectar a la tierra. Repito, perversos demonios tomando forma visible, semejantes a las langostas, salieron por montones del abismo para infectar a la tierra. Versículo 3 leemos. Y del humo, dice, salieron langostas sobre la tierra. Ahora, estas langostas no son las langostas que hemos visto, por ejemplo, en Éxodo, ¿no? Esas langostas que devoraban, ¿no? Granos, tallos, hojas, ¿no? Que conocemos, prácticamente. Esas plagas que conocemos. No son esas langostas, porque porque por ejemplo, Proverbios 30-27 argumenta que las langostas no tienen dirigentes, o sea, no tienen líderes, sino que salen como en cuadrillas. Pero estas sí tienen un líder. Más adelante, ¿no? Estas tienen, dice. Ahora, pero el poder destructivo de estas langostas ya hemos visto, ¿no? Se destaca en varios pasajes del Antiguo Testamento, pero estas no eran las langostas comunes, sino demonios quienes como langostas traen abundante, ¿qué cosa? Destrucción. Y describirlos en la forma de langostas solo simboliza su número incontable y su gran capacidad para destruir. Su poder de infligir dolor se compara al de los escorpiones, por eso 3 veces menciona como el escorpión. Indica aquello que no son verdaderas langostas, ya que las langostas no tienen una cola punzante como los escorpiones. Yo la verdad poco sé de los escorpiones, ¿no? A lo mucho que sé que es una especie de arácnidos, ¿no? Que habitan en las regiones cálidas y secas y tienen una cola erecta que termina en un aguijón venenoso. Ahora, tampoco sé cuánto dolor siempre puede producir una picadura de un escorpión. Pero debe ser terrible porque muchos, a lo que yo he escuchado, ¿no? Produce a veces convulsiones severas, ¿no? Parálisis en las personas, sí, y muchos mueren. Mortal. ¿Ya? Pero el dolor penetrante infligido por estos demonios será mucho peor que el de los escorpiones reales. Mucho peor. ¿Por qué es mucho peor? Porque las personas, dice, buscarán morir. Y no saben estas personas que buscan morir creen que con la muerte se terminó todo. Pero sin embargo, sí, si mueren, 5 meses quizá estén sin ellos, porque a los 5 meses después van a volver estos al pozo del abismo y van a estar con ellos por toda la eternidad. ¿Te has dado cuenta de esa escena? Ponte a pensar en esa escena.
Entonces, en este juicio, ¿qué hace Dios? Pone a los demonios en contacto directo con las personas no arrepentidas, con quienes estarán por la eternidad en el lago de fuego. Quieren librarse, ¿no? Aquí en la tierra, ¿sí? Pero sin embargo, estos no se dan cuenta que cumplida su misión aquí, ¿no? Van a volver, van a volver. Tienen que volver al lugar donde estaban. No es que se van a quedar todos los años aquí en la tierra, no, tienen que volver. Leemos, seguimos entonces, Apocalipsis capítulo 3. Y del humo salieron langostas, dice, sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Y se les mandó, dice, ¿sí? Miren, su poder tenía limitaciones, ¿no? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, eso implica que no eran las langostas que conocemos nosotros, ¿sí? Que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna. Ya habían pasado varios días de la cuarta trompeta, por eso la hierba ya hay todavía hierba, ¿no? ¿Se acuerdan que se destruyó toda la hierba verde, ¿no es cierto? Y que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, ¿a quiénes? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, en ese tiempo todavía están los 144,000 que recibieron el sello y los redimidos que están ahí. Entonces, estos demonios, ¿no? ¿Sí? Más adelante lo vamos a escribir. ¿Sí? No podían hacer daño a aquellos que tenían la, el sello de Dios. ¿Sí? Pero aquellos, o sea, a los moradores de la tierra, que es el término técnico en Apocalipsis, aquellos que no creen, ¿no? A los no creyentes, a los no redimidos, ¿sí? Se les da la facultad, se les da el poder de qué? De atormentarlos. Por eso dice el versículo 5, dice, y se les fue dado, ¿qué cosa? Que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento, dice, era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo la verdad no sé si usted conoce cómo realmente son, es aquello. ¿Sí? Pero debe ser. Pero si aquí en la tierra, en este momento, trae esas aflicciones, ¿no? A uno que es picado por un escorpión, imagínense de estos, al punto de querer buscar la muerte. 5 meses van a estar lidiando. ¿Saben qué es lo que más me causa un poquito siempre pensamiento? Es que ni aún así las personas se arrepienten, ¿no? Ni aún así. Ya desde que el ángel empezó ahí en el cielo a decir, ay, ay, ay de los moradores de la tierra porque está viniendo, ¿no? O sea, ya de ahí. Y al ver lo que ha pasado antes, uno podría decir, no, vaya, sabiendo que esto viene de Dios, podrías arrepentirse, ¿no? Cambiar su manera, pero ni aún así dice. Y peor aún dice, esto viene a ser como la última oportunidad para que se arrepientan, porque después sus corazones van a ser endurecidos mucho más de estos moradores de la tierra. Entonces dice, y en aquellos días, dice, los hombres, ¿qué hacen? Buscarán la muerte, dice, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando uno lee esto, y a veces uno, hasta vos te debes preguntar, ¿no? Pero ¿y si uno quiere morirse? O sea, yo corto mi cuello, ¿no? O sea, o me lanzo, me meto al agua, me ahogo, me quemo, que tantas cosas hacen para suicidar. Por alguna razón no van a poder morir. No van a poder morir.
Y vemos la tercera escena, a partir del versículo 7 al 10, el aspecto revelado, dice, y aquí Juan da una descripción más detallada de su apariencia en la visión. O sea, se les describe como langostas porque traen de parte de Dios, ¿qué cosa? Un juicio rápido y devastador. Pero sus rasgos desproporcionados y terribles, los cuales revelan diferentes de cualquier langosta, escorpión u otra criatura antes vista sobre la tierra. Y aquí es donde hay mucho debate, ¿sí? Debo señalar aquello. Porque hay algunos que dicen, o sea, y de buenos maestros, o sea, ¿no? Dicen que no están aquí hablando de langostas literales, como describirían a un demonio para una persona pueda tener una imagen, es como para, que no es literal, sino que está describiendo aquí para que una persona tenga una imagen mental de lo que es un demonio. ¿Ya? Pero sin embargo, o sea, nosotros, o sea, podemos entender, ¿sí? Que estos demonios, o sea, toman forma visible semejante, ¿sí? A las langostas, semejantes, porque la palabra como o semejante se repite varias veces. ¿Por qué? Porque Juan, o sea, Juan solo puede dar una aproximación de lo que parece este formidable ejército espiritual, como lo indica cuando repite el empleo de estos términos como. 10 veces dice como, ¿no? Como, o sea, está implicando de que está dando una aproximación de lo que parece. Yo me explico, ¿no? Cuando yo veo, ¿serán esto algo, langostas así físicas? Era que se aparezca como serpientes, ¿no? Entonces, podríamos entender que, bueno, como en el huerto del Edén, ¿no? O como rana, ¿no? Cuando dice más adelante, también implica que a veces se manifiesta en seres, o sea, en seres vivientes, ¿no? Se puede manifestar. Pero más allá de ver cómo es su aspecto, tenemos que ver, ¿sabes qué cosas? Lo que producen, el propósito. ¿Te das cuenta? Pues para describir esta horda sobrenatural y poco conocida de demonios, Juan escoge analogías naturales y conocidas. Y dice así, el aspecto de las langostas, ¿sí? Eran semejantes a caballos preparados para la guerra. ¿Qué significa aquello? ¿No? Porque es como dice, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿No? Sí, entonces, estos, cuando dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, entonces señala que estos eran belicosos, poderosos y desafiantes, con ansias de ir a la carga en su mortal misión. Joel también los describe a esta plaga de langostas en términos similares. Cuando, si tú lees en casa Joel 2, versículo 4 y 5, dice también el versículo, en la descripción del versículo 7, su aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. Ahora, en las cabezas Juan vio lo que era como, repito eso, como coronas de oro. Y las coronas, aquí la palabra en griego es Estefanis, ¿no? De Estefanoi, ¿no? Las coronas de los vencedores, que se da ese nombre, de las coronas, indicando que estos demonios eran invencibles y subyugadores, ¿no? Están indicando que son invencibles y subyugadores, ¿no? El que sus caras eran como caras humanas, aquí está indicando que son seres inteligentes y racionales, no insectos, ¿no? Por eso está describiendo. Dice, ¿no? Tenían cabello como cabello de mujer. Ahora, en ese tiempo, sí, el cabello de la mujer, o sea, en la cultura que se está hablando, ¿no? La gloria y la belleza de una mujer estaba en su
cabello, o sea, y ella, ¿no? Que puede arreglar, ¿no? Para llegar a ser más encantadora. ¿Y esto habla de qué? De seducción, o sea, tienen la capacidad de seducción, seducir. Sus dientes eran, dice, como leones. ¿Cómo? Esta palabra como, ¿sí? No dicen que sus dientes eran de león, no. ¿Cómo? Dice, ¿no? Serán mucho más feroces y poderosos y mortales que el de los leones, rasgando y haciendo trizas a sus víctimas. Y aquí habla el versículo 9, dice, tenían corazas como corazas de hierro. ¿Qué simboliza eso? Aquí lo invulnerable que serán, ¿no? Serán imposibles de resistir o destruir. Porque las corazas de hierro son diseñadas ¿para qué? Para proteger los órganos vitales y preservar la vida del soldado, ¿no? En el ámbito natural. Entonces, las corazas de hierro simbolizan aquí que lo invulnerables que serán, o sea, serán imposibles de resistir o destruir. Juan, al igual que el profeta Joel en el 2:4-5, compara igual el ruido de sus alas, dice, con un ejército en movimiento, destacando que era como el estruendo de muchos casos de caballos corriendo a la batalla. En otras palabras, no habrá lugar donde correr o esconderse. Y la triple comparación de los demonios con los escorpiones, tú ves en el versículo 3 y 5, 3 veces lo compara con los escorpiones, subraya que su única misión es ¿qué? Dañar a los hombres, dañar a los hombres, dañar a los hombres. En otras palabras, aquí los demonios pueden infligir ¿qué cosa? Tormentos físicos y espirituales. Como lo hubo en los tiempos de Jesús, ¿te acuerdas? Cuando había personas que estaban siendo atormentadas, ¿no es cierto? Se lanzaban al juego, ¿no? Se lanzaban al agua. O sea, versículo 10 dice, ¿no? Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder, ¿para qué? Para dañar a los hombres durante 5 meses. Luego de 5 meses, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Iban a volver, ¿no? Apocalipsis capítulo 20 dice. Versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí tienen que volver. 5 meses, ¿sí? De dolor, tormento, ni dónde escapar. Y el versículo 11 y 12, ¿sí? Aquí el príncipe es desenmascarado. Terminamos con esto, versículos 11 y 12. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. A diferencia de las verdaderas langostas, o sea, en Proverbios 30:27, ¿sí? Dice, por ejemplo, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, estas, o sea, los demonios, tienen un rey sobre ellos. Y Juan le da el título como el ángel del abismo. Ahora, una pausa aquí. Algunos identifican a este ángel como Satanás. ¿Ya? Algunos identifican a este ángel como Satanás. Pero su dominio, o sea, está en los lugares celestiales.
Efesios 6:12. A él no se le asocia con el abismo hasta que Dios lo lance allí, como hemos leído en Apocalipsis 20:1-3. Entonces es mejor verlo como un demonio de alto rango en la jerarquía de Satanás. ¿Ya? ¿Y Juan qué hace? Observa que su nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahora, estas palabras, ¿qué significan? Destructor. Apolión Abadón y Apolión. Abadón es destrucción y Apolión es destructor. Ambos significan destructor. Entonces ambas palabras, destructor, o sea, un apropiado nombre para el cabecilla del devastador ejército de demonios que sube del abismo. Abadón, por ejemplo, se emplea en el Antiguo Testamento para describir el lugar de castigo eterno, ya afirmando de esta manera la conexión de este ángel con el abismo y el infierno. Y Apolión viene del verbo griego apolumi, que significa yo destruyo. Entonces, estos términos identifican a este líder como el rey del escuadrón de la muerte de los demonios. Muy bien, entonces luego de describirlos, o sea, aquí Juan en la visión, luego de describirlos, ¿sí? El versículo 12 dice, el primer ay pasó. ¿Cuál es el primer ay? La quinta trompeta. He aquí, dice, vienen aún 2 ayes después de esto. Y si el quinto ángel sonó terrible, ¿sí? El sexto va a ser aún más terrible. Y el séptimo va a traer consigo las 7 copas. Pero ¿saben qué es lo que, para terminar esto, quiero que entiendan ustedes? A veces cuando alguien muere, ¿sí? Bueno, la religión católica apostólica romana, ¿sí? A todos los llevan al cielo. Ya está en un mejor lugar. Ya está, ¿no? En la presencia de Dios. Ya está. Que en paz descanse. ¿Sí? Pero si nosotros creemos en las escrituras, ¿sí? Este lugar, ¿sí? Que ahorita lo hemos llamado más como el pozo del abismo, ¿sí? Y además tenemos que entender que el reino de las tinieblas es todo un reino. La persona que muere sin Cristo, ¿sí? ¿Sí? Tiene un castigo justo, vale decir, no va a estar ahí junto con Hitler, ¿ya? Para que me entiendas, estoy hablando, no va a estar ahí junto con un malvado, pero va a estar en un lugar de tormento, sin esperanza, esperando que el gran juicio del trono blanco. En este momento, cuando uno muere, o sea, si tú eres cristiano, o sea, tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? Vas a la presencia de Dios. Amén. Pero si mueres sin Cristo, ¿sí? Vas a este lugar, ¿sí? A espera, ¿sí? Del gran juicio del trono blanco, dice. Y al final dice, ¿no? Por ejemplo, el versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, por la eternidad. Hay algunos que rehuyen la existencia del infierno. Pero en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí podríamos añadir aquellos que son moralmente rectos, ¿sí? Aquellos que dicen yo no he hecho daño a nadie, ¿sí? Pero sin embargo no creen en quién, en el Salvador.
¿Te das cuenta? El estudiar esto en este momento para nosotros debería ser un regocijo de decir gracias Señor. ¿No ve? Y el morir en esta generación ya es estar ahí mismo en ese tiempo, en un lugar de tormento. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? ¿No? ¿Te imaginas lo que te estoy diciendo? Si creemos, yo creo. Cristo predicó más del infierno que del cielo. Alguien dijo 176 referencias que Cristo habla del infierno. 600 advertencias de este lugar. No voy a entrar en debate si estas langostas o este enjambre de demonios sí salgan del pozo del abismo, sí, si son reales, no son reales, si son mentales, si no son literales o físicos. No voy a entrar en ese tanto detalle, sí, sino voy a ver en las consecuencias que va a traer estos en ese tiempo. Y lo que más impresiona en este momento, ¿sabes qué es? Es que ni aún así las personas se van a arrepentir de sus pecados. Ni aún así, ni aún así. Es una oportunidad que se les da en este tiempo para que ellos puedan buscar el arrepentimiento, pero ni aún así dice que los moradores de la tierra se arrepintieron. Su gobernante, el anticristo, hasta ahí cayó, aquel que les ofreció esa paz. Oremos para terminar. Gracias, papito, por tu palabra. Señor, para muchos, Padre, puede ser alegórico, ciencia ficción, puede ser hasta, hasta no creíble, Señor, lo que vemos. Pero, Señor, tu palabra es verdad y tu palabra nos detalla las cosas que van a suceder en el futuro. Solo nos queda a nosotros en este tiempo agradecerte, papito, porque bendito Dios, tú proteges a tu pueblo, proteges a los que son tuyos, Señor. Somos sellados por las alas del Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias, papito. Solo pedirte por las generaciones que van a venir, Padre, que puedan venir al arrepentimiento, bendito Dios. Dales entendimiento, Padre. Ablanda sus corazones, bendito Dios. Gracias por tu palabra, bendito Padre. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, bendito Dios, por las ofrendas, por todo, por cuanto, Señor, todo lo que tú nos das, bendito Padre. Cuídanos, protégenos, bendito Dios. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, bendito Dios. Gracias, Padre, en tu, en tu soberanía, Señor, pues nos volvemos, Señor, a estudiar lo que sigue, Padre. Gracias, papito Dios. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.